Buenas tardes, Dios les bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera. Aquí en una tarde lluviosa, pero caliente, con sol, como todo trópico aquí en Puerto Rico. Y con mi tacita de café. Nunca falta la tacita de las 3, aunque estamos un poquito más tarde que las 3, pero como quiera. Porque las cosas asombrosas solo suceden cuando das un paso de fe. ¿Te atreves a dar un paso de fe? Te invito a que des un paso de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esta hora voy a comenzar un estudio o un pequeño estudio acerca de un tema que en muchas ocasiones a los líderes de las iglesias se le hace un poco difícil hablar. Eh, no sé por qué, pero cuando se habla de este tema lo tornan bajo otro pensamiento y hoy quiero romper con ese pensamiento. ¿Cuál es el tema, Saúl? El tema: mayordomía cristiana, señorío de Cristo. Mayordomía cristiana, señorío de Cristo. Para eso, antes de comenzar, quiero presentarme con el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti, agradeciendo por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana, porque tú nos has dirigido, nos has sustentado durante el día. Te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, que me hable a mí primero lo que yo he de compartir con mis hermanos y con las personas, amigos que vayan a ver este video. Que tu palabra, Señor, que yo sé que no retorna atrás vacía, cale en sus corazones, Señor, puedan aplicarlo para sus vidas, Señor, igual que también en el caso mío y en el caso de mi familia. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia y la gloria en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Amén y amén. Vayan y busquen en sus Biblias, en el libro de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 12, verso 1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando hablamos de mayordomía cristiana, iglesia, dentro del contexto bíblico, debemos primeramente comenzar con entender y comprender que no existe mayordomía cristiana sin antes darnos primero nosotros mismos a Dios. Es indispensable y fundamental tener bien claro este principio, iglesia. Así que primero lo primero, darnos a Dios primero. Si como cristianos, iglesia, este principio no se tiene bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, entonces estaremos tomando la mayordomía cristiana como muchos creen y piensan y tal vez practican o aplican, que es algo simplemente monetario. Así que primero lo primero, darnos a Cristo primero. Este pequeño estudio, iglesia, lo voy a tener que dividir en 2 o 3 videos, dado que voy a tocar unos puntos, aproximadamente son como 6 puntos a tocar, y no quiero excederme de 30 minutos en cada video para que, ¿verdad?, podamos retener el mensaje que Dios nos quiere llevar. Así que primero lo primero, punto número 1, darnos a Cristo primero. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 8, verso del 1 al 5, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace memoria o hace recordar a la iglesia de Corintios acerca de unas iglesias en Macedonia. Así que comencemos con la lectura. Asimismo, hermanos,
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Wow! Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las iglesias en Macedonia a las que Pablo hace referencia en esta segunda carta a los Corintios son 3 iglesias: Filipo, Tesalónica y la iglesia de Berea. Estas 3 iglesias abundaban en toda buena obra. A pesar de su profunda pobreza y su gran prueba de tribulación que pasaban o en las cuales estaban pasando, abundaban siempre en buenas obras. Se daban el máximo. Así que Pablo hace manifiesta la gracia de dar a pesar de las circunstancias críticas que vivían estos cristianos macedonios en estas 3 ciudades. Lo interesante, iglesia, y de mucho valor respecto a estas 3 iglesias en Macedonia era el hecho de que no era por el dinero que pudieran haberle dado a Pablo, sino más bien el hecho de haberse dado ellos mismos primero a Dios, como se menciona en el verso 5, y luego a Pablo y a Silas junto con su hijo espiritual Timoteo. Así que lo primero, jamás podremos entender y comprender lo que Dios nos pide respecto a la mayordomía de su gracia en el dar, si no nos damos nosotros mismos primeramente a Dios. En el Nuevo Testamento, iglesia, se nos enseña primero que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como culto racional. O sea, esto es a diario. Con esto podemos ver que Dios está más interesado en el dador que en la ofrenda que pudieras dar o que pudieras ofrecer. Lo que nos pueda ocurrir en el proceso de aprendizaje, más que el dinero que pudiéramos darle de lo que tenemos, o más bien de lo que Dios nos da, porque todo lo que tenemos es porque Dios así nos los da. Iglesia, Dios no necesita dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Sus recursos son ilimitados. Eso me acuerda cuando un anuncio de una propaganda de celulares, cuando decía que el contrato era ilimitado, la cual era mentira. Pero vamos, en el caso de Dios no es así. Dios no necesita nuestro dinero. Sus recursos son completamente ilimitados. El ofrendar, el dar, el diezmar es provocado en nosotros mismos a Dios y ver si hay algo, si existe algo que aún falte por entregarle a Dios primero. Si nos faltase por entregarle a Dios algún aspecto de nuestras vidas, puede provocar que eso nos mantenga entretenidos y distraídos durante nuestras vidas como cristianos. Voy a repetir eso. Si a nosotros nos falta algo por entregárselo a Dios, porque esto no es al 99%, ni siquiera al 99.9%, esto es al 100%. Y si falta algo por entregarle a Dios, algún aspecto de nuestra vida, puede provocar que eso nos mantenga entretenidos y distraídos durante nuestras vidas como cristianos. Veámoslo de esta forma. Supongamos que hay 10 cuerdas de terreno. Tienes 10 cuerdas de terreno y escogimos las 9 mejores cuerdas alrededor de las 10 que tenemos. Porque una cuerda en particular, la del medio, no nos gusta. Tal vez por su acceso, por la forma en que es. Y pues se la dimos a otra persona. Se la dejamos para que
sea el mayordomo de esa cuerda de terreno mientras nosotros tenemos las otras 9. La otra persona, ¿sabes qué? Tiene acceso directo a su cuerda de terreno, o sea, de entrar y salir a su antojo, porque es su cuerda de terreno. Por en medio de nuestras 9 cuerdas de terreno. Iglesia, cuantas veces quiera, sin que se lo podamos impedir. ¿Cuántos cristianos aún hay que le han dado al Dios el 99% de sus vidas? Pero ese 1% todavía el mundo goza de él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 nos dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Cuando vemos en Marcos capítulo 12 verso 30, en Marcos nos dice que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así que, ¿sabían quién es el príncipe de este mundo? ¿Sabes quién es el príncipe de este mundo, iglesia? Es precisamente ese 1%, esa cuerda de terreno que aún le pertenece al mundo, es la que provoca que el príncipe de este mundo, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, trastoque e intente pisotear por en medio de nuestras 9 cuerdas de terreno para llegar a la que él posee, porque todavía no se la hemos entregado a Dios. No sé si me hago entender, pero con esta ilustración de las 10 cuerdas, 9 de nosotros, una que no es de nosotros porque no se la hemos entregado de completo para con el Señor. Esa persona o ese dueño de esa cuerda de terreno siempre va a pasar por cualquier lado que quiera pasar. Va a pasar tal vez pisoteando, dañando tu terreno, el terreno que tú tienes, que estás trabajando con esfuerzo, tal vez porque es un terreno bueno, fértil y demás. Y es lo que yo estoy tratando de llevarles con esta ilustración, que los entretenimientos de este mundo están socavando la vida espiritual que Dios está formando con su espíritu en ti. Pero no es hasta que tú entregues esa cuerda de terreno, esa cosa, ese punto de tu vida que no quieres soltar porque entiendes tú que lo puedes manifestar o lo puedes manejar de la manera que tú entiendes y no se lo cedes al Señor. Y eso está provocando que Satanás tome ocasión y tome ventaja sobre ese punto de vista o ese punto de esa actitud, esa manera de comportarte, o tal vez puede ser alguna finanza que no se la has querido entregar al Señor y simplemente la quieres manejar tú. Con esto vamos a continuar más adelante. Así que mira lo que dice Jesús en el libro de Juan capítulo 14 verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, el Señor no está negando, ni le está negando la autoridad a esta persona llamada Satanás, que el Señor lo reprenda. Jesucristo conocía muy bien, quién era el príncipe de este mundo y que esa persona, ese ser, nada tenía que ver con Jesucristo. La prioridad dentro de la mayordomía cristiana es nuestra entrega total a Dios. El 100% de nuestras vidas tiene que ser, iglesia, tiene que ser para Dios y de Dios. Hay un término, una expresión en latín que se llama o le dicen coram Deo. Coram Deo es una expresión que está dada por el ministro predicador R.C. Sproul, que dice: vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios
y para la gloria de Dios. Aleluya. Mira cómo lo dice en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Al amigo y amiga que me está viendo por este video, hay algo sumamente importante que debes saber y tener bien claro, querido amigo y amiga. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo como su Señor, como tu Señor y Salvador, si nunca has reconocido que eres pecador y que necesitas ser perdonado de tus pecados por Dios mediante Jesucristo, entonces, ¿sabes qué, amigo? Es por ahí que debes comenzar. Mira, en Hechos capítulo 17, verso 30, dice que necesitas arrepentirte de tus pecados. Mira cómo dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto Él ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Debes reconocer que eres pecador, como dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debes de reconocer también que la paga del pecado es muerte. O sea, en otras palabras, Dios paga por el pecado de tu vida. Sí, Él paga. Él da una retribución a cambio del pecado tuyo que no has querido rendir. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La otra parte de ese verso te la dejo para que la busques. Romanos capítulo 6, verso 23. Y cuando eso ocurre, un arrepentimiento genuino de corazón, con un corazón contrito, humillado, porque al corazón contrito y humillado jamás Dios desprecia. Cuando eso ocurre, que tú te arrepientes de haberle dado la espalda, o más bien de haber vivido a espaldas de Dios. Y con esto, iglesia, tengo que hacer una parte porque no puedo continuar si la persona que está viendo este video no ha entregado su vida al Señor, no se ha reconciliado con el Señor, para poder seguir con los otros puntos. Por eso me tomo este momentito para poder hacerle ver a la persona que no conoce a Cristo lo que tiene que hacer. Cuando tú sabes que estás pecando delante de Dios, que estás viviendo a espaldas de Dios, conforme al santú, a como tú crees, y no conforme a lo que está establecido en su palabra. Cuando ese arrepentimiento viene, produce en ti una profunda convicción y un anhelo ardiente por confesarle como tu Señor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8 al 10. Capítulo 10, verso 8 al 10. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué te digo esto? Querido amigo y amiga, porque el único camino hacia Dios es a través de Jesucristo, su Hijo. Él es la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si buscas en Juan capítulo 14, verso 6, te darás cuenta.
¿Por qué? Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Así que debes primero comenzar por darte a ti mismo a Dios. Porque como leí hace unos minutos atrás en Mateo 6:33, Jesús bien claro lo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las tres iglesias de Macedonia se dieron primero a Dios, como lo mencioné en 2 de Corintios 8:5. Y entonces, luego de darse primero a Dios, entonces ofrendaron. Cuando nos damos primero a Dios, nos damos cuenta de que todo le pertenece a Él. Todo. En el libro de Ageo, el profeta Ageo en el Antiguo Testamento nos dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Se nos hace fácil dar cuando nos damos primero a Dios, reconociendo que le pertenecemos a Él y sin Él nosotros simplemente morimos. En Ezequiel capítulo 18 verso 4, el profeta Ezequiel mira lo que dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Romanos capítulo 14 verso 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Cuando reconocemos que Cristo es el Señor de nuestras vidas, que le pertenecemos a Él, que el oro y la plata son de Él, entonces damos con gozo y no con tristeza, ni por necesidad, iglesia. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto me lleva al segundo punto. La mayordomía cristiana es también el señorío de Cristo. Aunque parezca ser algo normal hoy día y tal vez sin importancia para muchos, tengo que decirle que es contradictorio, y diría más, que es hasta un disparate decir que Cristo es Señor de nuestras vidas, como lo menciona Pablo en su carta a los Filipenses, porque dice: porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando se trata de asuntos que tocan nuestros bolsillos, nuestras carteras, nuestras finanzas, no solo ponemos un freno, sino que jalamos la palanca de emergencia, de esa que tienen los carros, sin importar lo que esté dentro que pueda caerse o romperse. Simplemente me tocaron la finanza, le meto el freno, le meto la emergencia y paramos en seco. Querida iglesia, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí. No voy a seguir con el final de ese verso. Vamos a quedarnos ahí. Traed todos los diezmos al alfolí. Que por cierto, quien enseñó a Abraham a sacar el diezmo del botín fue un personaje que lo mencionaremos más tarde. Así que te hago una pregunta: ¿quién enseñó a Abraham a sacar el diezmo del botín? Búscate Hebreos capítulo 7, verso 4. También luego puedes irte a Génesis 14, verso 20. De hecho, en Proverbios capítulo 3, verso 9 va más allá. Y mira cómo dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es la enseñanza de parte de Dios al respecto? Podemos mencionar varias. Dios nos reta a que lo pongamos a prueba. Sí, Señor. No sé de qué tamaño son tus ventanas o son las ventanas de los cielos.
Lo que sí sé es que lo que yo pudiera darle al Señor sería tal vez hasta más pequeño que un grano de mostaza o de arena comparado con lo que Dios nos tiene preparado según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira cómo dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fijémonos que aquí no nos dice que será de sus riquezas, como si pensáramos que Dios nos fuera a dar de lo que le sobra en los cielos, sino que dice conforme a sus riquezas. Y las riquezas, los tesoros de Dios, son escasos. Hazte la pregunta. Cada cual contéstese para sí mismo esa pregunta. Las riquezas que Dios tiene, los tesoros que Dios tiene, los tesoros de Dios, son escasos. Dice en Malaquías, la otra parte del verso que leí al principio, cuando le leí que decía, traed todos los diezmos al alfolí. Mira cómo dice luego de eso. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no se queda aquí. No se queda ahí en eso nada más como solemos leer y más nada. Al contrario, dice más. Mira lo que dice en Malaquías. Sigue ese verso. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pues bien, me dirás, mira, hermano Saúl, eso fue para el Antiguo Testamento. Nosotros gozamos del nuevo pacto y de su gracia, y en el Nuevo Testamento no se nos habla nada, absolutamente nada del diezmo. Cuidado con ese pensamiento, cuidado. Ahora sí te digo yo a ti, pega un frenazo, medita bien, ten cuidado. Veamos esto. Vayamos entonces al Nuevo Testamento. La primera iglesia cristiana fundada por los apóstoles tenían una característica bien particular, algo que hoy día no creo que ni se practique en las iglesias. En Hechos capítulo 2, versos 44 y 45, mira lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Me escucho bien? Eso no fue en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la primera iglesia en el Nuevo Testamento, en la gracia. Vayamos un poco más allá de lo que acabo de leer. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Dice la Biblia que la multitud de los que habían creído a la palabra eran de un corazón y un alma. ¿Acaso Pablo no enseñó eso mismo? Como un solo cuerpo en Cristo. Y no se queda ahí, iglesia. Mira cómo dice más adelante de ese verso 32 de Hechos 4. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El hebreo seguidor de las Escrituras conocía bien esto. Desde Moisés estaba escrito en Deuteronomio capítulo 6 verso 5 que dice, y amarás a Jehová tu Dios. Puedes buscarlo. Si ponemos en balanza la cuestión de dar, poniendo a un lado de la balanza el Antiguo Testamento y del otro lado al Nuevo Testamento,
no tendríamos ninguna excusa en cuanto a no diezmar por el hecho de que eso solamente era para el Antiguo Testamento. Aún con todo lo que hasta ahora les he mencionado, los textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, con todo y eso, yo sé que habrán cristianos que aún así, a la hora de ofrendar o diezmar, pondrán su palanca de emergencia primero, rápido, para ver qué primero tienen que pagar y qué luego pueden dar. Marcos capítulo 10, verso 21 nos dice: entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Esto fue al hombre joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En Lucas 18 dice: porque era muy rico. A Jesús no le temblaba la voz a la hora de hablar acerca del dinero y del dar. Para nada. Él conoce cada corazón y lo engañoso que es y perverso, como dice en Jeremías 17. Jesús buscaba llegar al corazón de todos siempre, aún hasta de los ricos y de los adinerados. Él sabía que donde estuviera su tesoro, ahí también estaría su corazón. Dios trabaja con el corazón del ser humano porque conoce que del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Querido hermano y hermana, creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cristo nos dio a su Santo Espíritu, quien nos consuela, nos redarguye y nos corrige. Le confesamos en nuestros corazones, repetimos una y otra vez que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, pues somos de Él. Le llamamos como el Señor de nuestras vidas. Y cuando una persona es pertenencia de otro, es siervo de Él, o sea, esclavo de Él. Y el amo es quien manda. Y el siervo, ¿sabe lo que hace? Obedece, porque sabe quién es su dueño. ¿Cuántos pueden, iglesia, decir en esta hora que Cristo es su dueño? Aleluya. Jesús, tú eres mi dueño. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Realmente nos dimos nosotros mismos al Señor primero? Cuando Cristo es nuestro dueño, ya no vivo yo, iglesia, vive Cristo en mí, como dice en Gálatas 2:20. No nos mandamos, iglesia, no nos mandamos a nosotros mismos, sino que Cristo es quien nos manda. Él es nuestro Señor, nuestro Adón, como se dice en hebreo, o Adonai, mi Señor. Y su palabra tiene que abundar en nosotros, como dice en Colosenses capítulo 3, verso 16. Voy a buscarlo un momentito. Colosenses capítulo 3, verso 16. Y con esto termino esta primera parte de este estudio. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, amén, amén. Iglesia, amigo, que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz.
voy a dar por terminado este estudio. Así que para en la próxima grabación estaremos hablando el tercer punto: sembrar y cosechar. Aleluya. Que el Señor les bendiga y añada gracia sobre gracia. Amén, amén y amén.